Bienvenidos. Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. En el capítulo número 3, por favor, vamos a leer a partir del verso número 9. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué tremenda radiografía, ¿verdad?, que Dios nos hace. Y esta radiografía espiritual, les quiero recordar que no es hecha por ningún hombre, ni es hecha por ningún fanático religioso. Esta radiografía, mis hermanos, del ser humano es presentada a nosotros directamente por Dios. Es Dios quien está aquí hablando y es lo que Dios está viendo o lo que Dios ve dentro de nuestro corazón, del corazón del ser humano. Así que por fuera podemos estar muy arregladitos, muy bonitos, muy elegantes, muy bien vestidos, muy perfumados, muy maquilladas, muy elegantes, pero mis hermanos, por dentro Dios nos ve podridos. Es lo que está diciendo aquí el texto. Es una tremenda descripción de lo que es el ser humano dentro de su corazón. Miren, si hay algo que le disguste a la gente o que no nos guste, es sentirnos culpables de algo. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí en este texto, o lo que él quiere precisamente, es traer ese sentimiento de culpa a nosotros por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Porque él sabe perfectamente, el apóstol sabe perfectamente que nadie va a llegar al arrepentimiento si primero no se siente culpable delante de Dios. De otra manera, repito, nadie va a buscar el arrepentimiento. Ahora, lo que debemos tener siempre presente, los que llevamos algún tiempo en el cristianismo, los que estamos viviendo en los caminos del Señor, es que aunque hayamos sido fieles al Señor, aunque seamos temerosos de Dios, aunque honremos a Dios, los problemas, las dificultades, las adversidades, los momentos difíciles, aún las enfermedades, mis hermanos, siempre nos van a acompañar. Yo pregunto aquí, ¿acaso quién nunca se ha enfermado de algo? Todos, tal vez en alguna oportunidad, hemos estado enfermos de algo. Yo he estado enfermo, he tenido que pasar por cirugías, pasé una enfermedad grave. Todos, repito, estamos expuestos. Nadie está exento de esas situaciones en la vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que estamos viviendo en pecado? ¿Estamos deshonrando a Dios? No. Sencillamente, mis hermanos, significa que el ser humano, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra,
Nadie está exento de esas situaciones, de problemas, de dificultades, y no precisamente por el pecado, no precisamente por deshonrar a Dios, no, sencillamente, mis hermanos, porque vivimos en un mundo caído, donde vivimos en un mundo donde el sol sale para todos, y cuando llueve, todos nos mojamos, ¿verdad? Cuando sube la gasolina, por ejemplo, ¿para quién es? ¿Para los impíos? ¿O para los 4.000 más ricos de Colombia? No, para todos, ¿verdad? Todas las cosas a veces en la tierra, en el mundo, nos afectan a todos, mis hermanos. ¿Se han dado cuenta que cuando ocurre un accidente, una catástrofe, un desastre nacional, una tragedia natural, también mueren cristianos? ¿Cierto? También mueren cristianos. Y no es porque sean más pecadores otros que nosotros, o porque otros sean más buenos que nosotros, no. Sencillamente, mis hermanos, porque recuerden, estamos en medio de un mundo caído, donde la maldad reina en todo lugar, en todo momento. Y las consecuencias, mis hermanos, de esa maldad, de ese pecado, las consecuencias las llevamos todos. Todos acarramos esas consecuencias. Siempre ha sido así. Miren, en la época de Jesús, los discípulos también tenían este dilema, que cuando morían algunos, ellos pensaban que solamente se morían porque eran malos, porque eran impíos, y el Señor Jesucristo tuvo que enseñarles, tuvo que reprenderles que no es así. Miren, en Lucas capítulo 13, en el versículo número 1 al 3, dice lo siguiente: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estaban contando al Señor Jesús que unos hermanos de ellos habían sido asesinados por Pilatos. Y en el verso 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Todos estamos expuestos al sufrimiento, aún a la muerte. Y no es que necesariamente a los que les suceden esas cosas es porque sean más malos, porque sean perversos, porque no amen a Dios. No, recuerden, todos estamos expuestos a esas cosas. Ahora, a veces también sufrimos por los pecados de otro. ¿Se han dado cuenta? Nosotros acarreamos las consecuencias a veces de los pecados de otros. Cuando un cónyuge, por ejemplo, traiciona a su esposa, a su cónyuge, ¿quién sufre? Pues el cónyuge que es inocente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, o el dolor de una familia destruida, ¿a quién le afecta? Van a sufrir personas inocentes. El dolor de la pérdida de un ser querido, ¿a quién afecta? A personas inocentes, ¿verdad? A veces, recuerden, sufrimos también por las consecuencias del pecado de otros. Y esto, mis hermanos, significa que el pecado de una persona llega a salpicar, llega a afectar a personas inocentes. Por esa razón, mis hermanos, deberíamos contar 3, 4, hasta 100 veces antes de caer o de incurrir en pecado. Porque sabemos, mis hermanos, que el pecado lastima, ¿cierto? El pecado afecta no solamente a la persona que peca, sino a personas inocentes. Personas alrededor nuestro, seres queridos que son inocentes, van a sufrir por causa de nuestros pecados. Cuando pecamos, mis hermanos, recuerden, siempre vamos a afectar a personas inocentes. El pecado, mis hermanos, recuerden, rompe familias, el pecado rompe relaciones, el pecado rompe amistades, el pecado rompe matrimonios. El pecado, mis hermanos, rompe todo, acaba con todo. El pecado trae siempre muerte. Algo va a morir. Cuando pecamos, algo va a morir. De hecho, la Biblia nos enseña que la paga del pecado, dice la Biblia, ¿qué es? La muerte. No podemos, mis hermanos, excusarnos con ideas, con argumentos de que es que como todos somos pecadores, ¿qué podemos hacer? Pobrecitos todos nosotros. El apóstol Pablo no está enseñando esto de ninguna manera.
Lo que Él está enseñándonos, lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos es que debemos despertar y comenzar a echar fuera de nuestra vida el pecado. Comenzar a vivir una vida que honre a Dios, que alabe a Dios. Mis hermanos, dejémonos de seguir pensando que nuestro mayor enemigo es el diablo. El diablo no es nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo, ¿saben qué es? El pecado. El pecado que mora en nuestros corazones es nuestro peor enemigo. Lo único que el diablo puede hacerle a un creyente, a un hijo de Dios, ¿saben qué es? Es engañarlo. Es el arma más poderosa del diablo, solamente engañarlos. Pero el diablo no puede hacer nada más, nada más. El diablo no es el que destruye mi familia. El diablo no es el que destruye relaciones. El diablo no es el que destruye hogares, el que arruina las finanzas. No, mis hermanos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque yo le creo a Dios y yo creo lo que dice su palabra. Y su palabra dice que a los hijos de Dios, a los creyentes, el diablo no los puede tocar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, miren. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le puede tocar. No, pastor, ¿cómo quedó? Y entonces, ¿quién tocó a Job? Pues le invito para que estudien la historia de Job, a ver quién tocó a Job. El diablo no le hizo nada a Job, excepto lo que Dios le autorizó, lo que Dios le permitió, lo que Dios le permitió. El diablo no nos va a tocar como hijos de Dios, a menos que Dios se lo permita. Así que quiero, mis hermanos, por favor, que entendamos de una vez que nuestro mayor enemigo no es el diablo. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. El pecado que está dentro de nosotros. Ese es el que puede destruir familias, el que puede destruir hogares, el que puede destruir relaciones, el que puede destruir todo. Recuerden, el pecado, mis hermanos, el pecado destruye todo lo que toca, todo lo que alcanza lo destruye. Así que, mis hermanos, nosotros somos los que podemos llegar a destruir una familia, podemos llegar a destruir nuestros hijos por causa de un mal testimonio. Somos nosotros, mis hermanos. El diablo no nos puede tocar si somos hijos de Dios. Así que dejemos de echarle la culpa al diablo de todo, porque eso es lo que es. El diablo es un pobre diablo delante de la grandeza de nuestro Dios, delante de un Dios grande. Tengámoslo siempre presente, mis hermanos. Nuestras malas decisiones siempre tendrán fatales y dolorosas consecuencias. Consecuencias, recuerde, que no solamente me van a afectar a mí como pecador, sino que van a afectar a personas a nuestro alrededor, a personas inocentes. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que no nos debemos sentir cómodos con nuestro pecado. El pecado nos debe hacer sentir mal, porque estamos primeramente ofendiendo a un gran Dios y segundo, estamos lastimando a personas inocentes, a seres queridos. Entendamos, mis hermanos, que lo que llevó o lo que clavó a Cristo en la cruz no fueron los judíos. Lo que clavó a Cristo en la cruz no fueron los soldados romanos. Lo que clavó a Cristo en la cruz, mis hermanos, fueron nuestros pecados. Fueron nuestros pecados. Lo que clavó a Cristo, repito, en la cruz fue nuestro pecado. Cuando nosotros podamos entender eso, cuando podamos dimensionarlo, cuando podamos discernir lo que fue mi pecado y fue tu pecado, el que clavó a Cristo en la cruz, entonces ese día, mis hermanos, ya no vamos a querer pecar más, ya no vamos a querer ofender más a Dios. Porque es nuestro pecado, mis hermanos, es nuestro pecado, es tu pecado el que deshonra a Dios y el que afecta, repito, a personas inocentes. Pablo, a través de estos textos, quiere quitarnos toda autosuficiencia, toda autoconfianza, porque es que, mis hermanos, uno de los mayores problemas del ser humano es que se cree autosuficiente, se cree en su propia autojusticia.
Y muchas personas, mis hermanos, moralmente buenas en el mundo, están desfilando al infierno precisamente por eso, por confiar en su autojustificación en lugar de confiar en la justicia de Dios, en lugar de confiar en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Miren, cuando generalmente nosotros compartimos el evangelio a las personas, al incrédulo, ellos tienen algunas respuestas. Generalmente ellos lo que dicen es, pero a mí no me parece que eso sea tan malo. Es que eso es normal, ¿cierto? Todo el mundo lo hace. Me parece normal. Lo triste es que hasta muchos creyentes, muchos cristianos ya responden de esta manera. Pero es que eso es normal. Yo no le veo nada de malo a eso. Todo el mundo lo hace. Esta, mis hermanos, es la reacción de una persona que no tiene a Dios. Para ellos todo es normal. Para ellos es normal que todo el mundo lo hagan, mientras no roben, mientras no maten, mientras no adulteren. No hay problema. Ellos piensan que Dios no tiene ninguna oportunidad de enviarlos al infierno porque según ellos son buenos y son justos delante de Dios. No hay ninguna razón para que un día vayan a parar al infierno porque, repito, ellos se consideran muy buenos y muy justos delante de Dios. La percepción de ellos es que son justos delante de Dios. Pero mis hermanos, con el texto que leímos vemos que la percepción de Dios es que somos culpables delante de Dios, que somos pecadores por naturaleza. Es lo que Dios ve en cada uno de nuestros corazones. Y si no aceptamos, si el hombre no acepta que es pecador, si el hombre no reconoce que es pecador, no reconoce que necesita el sacrificio de Cristo, mis hermanos, van a morir y van a ir al infierno. Lo dice la Biblia. No lo dice ningún predicador, ningún religioso. Lo dice la Biblia, mis hermanos. Lo dice la Biblia. Mire, otra respuesta del incrédulo es el de culpar a otros, ¿cierto? La culpa es de los demás. Ahora, ¿desde cuándo viene eso? Desde el comienzo, ¿verdad? A ver, Adán, ¿qué hiciste? No es culpa mía, miren. La mujer que tú me diste, como quien dice, Dios, si tú no me hubieses dado esta tóxica, pues no hubiese pasado nada, ¿verdad? Luego, ¿qué dice Dios? Eva, ¿qué hiciste? No, pero miren la culebra, si tú no hubieses creado las culebras, pues yo no hubiese pecado, ¿verdad? Como quien dice, ¿quién es el culpable? Dios. Dios es el culpable, ¿verdad? El ser humano, mis hermanos, siempre busca pretextos, siempre ha buscado excusas para justificarse delante de Dios. Eso siempre ha existido. Hermanito, ¿por qué no viene a la iglesia? No lo he visto en la oración. Pastor, es que tenía tanto trabajo. Estoy hasta aquí de trabajo. Tengo que estudiar 24 horas seguidas. Estoy cansado, hoy amanecí cansado. Tuve que ir al cumpleaños de mi abuelita, cumplió 180 años. A veces amaneció lloviendo, amaneció haciendo frío. Mis hermanos, miren, les quiero recordar algo. Dios nos dio un regalo hermoso. ¿Saben qué? Nos dio un día en la semana para dedicárselo a Él. Ahora yo sé que todos los días son importantes y todos los días son buenos, ¿verdad? Pero nos dio un día como especial por sobre todos los otros días, para que se lo dediquemos a Él. La Biblia lo llama el día del Señor. Y es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana, dice la Biblia, los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Estaban reunidos allá en el libro de Hechos el primer día de la semana. Si no somos capaces de dedicarle un día al Señor, ¿qué podemos esperar? Pastor, pero es que yo no lo dedico un día, yo lo dedico todos los días. No mintamos, no mintamos. Algunos de ustedes, yo sé, no porque sea vidente ni profeta, pero algunos de ustedes no cogen la Biblia durante la semana. Cuando muchos la abren aquí en la iglesia, porque algunos ni la traen. Entonces, no nos digamos mentiras, es que todos los días son para el Señor. Muchos de ustedes no oran ni 5 minuticos al día. Muchos nos levantamos tal vez por la mañana, ¿cierto?
Abrimos los ojos, estamos vivos, con fuerza, con energía. No le damos gracias a Dios. No leemos la Biblia, no escudriñamos, no estudiamos la Biblia, no escuchamos de Dios durante la semana. Lo único que está en nuestra mente, ¿sabe qué es? El trabajo, las preocupaciones, los problemas, los negocios, el Instagram, el Tuyú, el Face, ¿cierto? No hay más tiempo para eso. Pero todavía nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos así? Así que no tratemos, mis hermanos, de engañarnos diciendo que es que yo todos los días los dedico al Señor. Dejemos de buscar excusas baratas para justificarnos delante del Señor. Nuestro problema, mis hermanos, nuestros problemas no están en los demás. Nuestro verdadero problema está aquí dentro de nosotros. Está dentro de cada uno de nosotros y es el pecado, el corazón pecaminoso que tenemos delante de cada uno de nosotros. Miren, si vamos, por ejemplo, donde el psicólogo, porque sentimos algún problema emocional, de comportamiento, el psicólogo, ¿qué hace? Nos va a hacer una entrevista en un quiz, ¿no? Una serie de preguntas de nuestra vida. A ver, cuéntame tu pasado. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo te trataron de niño? ¿Y saben qué? Entonces el psicólogo va a tener un reporte, un concepto. Ya entiendo. El problema no está en ti. El problema está en tu niñez. No tuviste buena infancia. La culpa es que tuviste un papá irresponsable, un papá alcohólico, una mamá drogadicta. Ese es el problema. Tú solamente eres una víctima. Así que no eres el culpable. El culpable es el mundo que te rodea. Mis hermanos, permítanme decirles que todos nosotros hemos pasado en la vida por cosas difíciles. Todos hemos experimentado tentaciones, adversidades, cosas difíciles, mis hermanos, todos. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que unos hemos decidido el camino que el Señor nos ha mostrado, el camino que el Señor nos ha indicado. Permítanme recordarles que el hombre más importante sobre la tierra, el hombre que ha venido a esta tierra y que ha sido el más importante del mundo, nació en una pesebrera. Y eso no fue impedimento para él. Así que no busquemos excusas. ¿Cómo justificarnos, mis hermanos? El cristiano no puede ir tras dos caminos. El cristiano debemos reconocer nuestro pecado delante de nosotros. Reconocer que somos culpables delante de Dios de nuestro pecado. Quitemos, repito, esa autojustificación y comencemos a confiar en la justicia de Dios. Dejemos de buscar los problemas en otras personas. El problema, mis hermanos, recuerden, el problema está aquí dentro de nosotros. Dentro de cada uno de ustedes está el verdadero problema, el pecado que mora en nosotros. Miren, por ejemplo, si usted quiere venir a la iglesia, ¿quién se lo impide? A ver, si usted quiere venir a la iglesia, ¿usted puede venir? ¿Quién se lo impide? Gracias a Dios vivimos en un país libre todavía y tenemos ese privilegio de la libertad de conciencia. Hay países donde no tienen ese privilegio, esa libertad de poder ir a una iglesia, de poder adorar a Dios. Nosotros tenemos ese privilegio, así que si usted quiere venir a la iglesia, repito, usted puede hacerlo. Si no viene es porque no quiere. Usted puede asistir a la oración los sábados, si no quiere hacerlo es porque no quiere. Usted puede conectarse y está en la oración. Si usted quiere dejar de pecar, usted puede hacerlo. ¿Quién lo obliga? ¿Acaso hay alguien aquí con una pistola obligándolo para que peque? No, mis hermanos, no, lo hacemos porque queremos, y si no lo hacemos es porque no queremos. ¿Quiere comprometerse con el servicio? ¿Quiere comprometerse con la obra del Señor? Puede hacerlo, mis hermanos. ¿Quiere ser diligente con las cosas de Dios? Puede hacerlo. Si no lo hace es porque sencillamente no quiere hacerlo. Miren, la Biblia dice, quien anda con sabios, ¿qué? Sabio será, ¿verdad? Quien anda con necios termina haciéndose daño. El que anda con gente vulgar, ¿a qué aprende? A ser vulgar. El que anda con gente impía,
¿a qué aprende? A actuar como ellos, ¿verdad? El que anda con gente inmoral, ¿a qué aprende? A ser inmoral. Por eso cuando el cristiano dice, es que mi mejor amigo y mejor amiga no son creyentes, entonces ahí, mis hermanos, ¿sabe qué? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque con quien más andamos es con quien más compartimos, ¿verdad? Ejemplo, si usted, muchacho joven, cristiano, sus mejores amigos son impíos y está con ellos reunido ahí, y pasa una muchacha así, toda sexy, toda sensual, pregunto, ¿qué van a decir sus amigos? Y usted como cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Los va a confrontar? ¿Cierto que no? Entonces, mis hermanos, por eso debemos nosotros saber con quién nos juntamos. Debemos escoger nuestras amistades. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios, pues busque hombres y mujeres de Dios. Si usted quiere ser un hombre que quiera aprender a orar, pues ande con gente o con amigos que les guste orar. Si usted quiere venir a la iglesia, pues ande con gente que le guste venir a la iglesia, con gente que ame a Dios. Si usted quiere ser fiel, comprometido y diligente con Dios, pues ande con gente que es fiel, comprometida y diligente con Dios. Ande con gente, mis hermanos, que le contagie de Dios. Por eso debemos ser selectivos en nuestras amistades. Debemos mirar con quién compartimos, mis hermanos, porque oído, todas las personas nos van a afectar algo, nos van a contaminar en algo, sea para bien o sea para mal. Pero todos, repito, todos nos van a contagiar de algo. Por eso debemos buscar personas que nos acerquen a Dios y no personas que nos alejen de Él. Mujeres solteritas, hombres solteritos. Este consejo de parte de Dios: no coloquen sus ojos solo porque ven que alguien es buena gente, que alguien es responsable, que alguien es atento, que alguien es diligente, simpático. No miren solo eso. Miren que sea un verdadero creyente, una verdadera cristiana, que ore, que ame a Dios, que busque a Dios, que sea temeroso de Dios, que le guste venir a la iglesia, que le guste estudiar la palabra, que le encante la Biblia. Comprometido y diligente con Dios es lo más importante. ¿Saben por qué? Porque el diablo, jamás se te va a revelar con tridente y con cola. No lo va a hacer de esa manera. El diablo siempre va a tratar de engañarte con gente simpática, con gente buena gente, con gente amable, con gente que no teme a Dios, con gente que no es diligente con Dios. Miren, no busques a alguien, no te ilusiones con alguien solo porque te diga que te ama. No es eso, mis hermanos, suficiente. Busca personas que veas, que puedas comprobar que aman a Dios. Recuerden, que aman a Dios, que respetan a Dios, que temen a Dios, que buscan a Dios. Porque si eliges mal, vas a tener que llevar las consecuencias por toda tu vida. Una mala elección puede llevar a una vida arruinada. Miren, no existe algo más tonto que cuando alguien dice: no, pastor, es que estoy orándole a Dios a ver si esa mujer o si ese hombre es la que Él quiere para mí. A ver, pregunto, ¿qué esperas acaso? ¿Que Dios te la muestre o te lo muestre con lenguas de fuego sobre su cabeza? Dios ya nos lo ha mostrado en su palabra, ¿cierto? ¿No te ha dicho acaso en su palabra cuál es un hombre o una mujer de Dios? Una mujer o un hombre de Dios, mis hermanos, debe ser una mujer o un hombre serio, decente, responsable, diligente, fiel, leal, que ame a Dios, que tenga temor de Dios, que respete las autoridades y que respete a sus padres. Algo bien importante, mis hermanos: una persona que honra a sus padres, que respeta a sus padres, es una persona que te va a honrar a ti, que te va a respetar a ti. Porque si no respeta a sus padres,
que le han dado todo, menos te va a respetar a ti, que no le han dado nada. Mis hermanos, una persona que es irrespetuosa o irrespetuoso con sus padres, será irrespetuoso contigo. Una mujer que no, o un hombre que no honre a su madre, que lo llevó ahí 9 meses en su pancita, pues mucho menos te va a honrar a ti, que ni siquiera le conoce. Una persona que honra a su padre, es una persona que te va a honrar a ti, que te va a querer a ti. Una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas, es una persona que te va a amar a ti por sobre todas las cosas. Por eso, mis hermanos, recuerden, debemos ser selectivos. Debemos saber escoger perfectamente. Miren, Dios en su palabra nos da la clave, nos da la palabra para ser felices. Mas sin embargo, nosotros que cavamos nuestra propia tumba, hacemos lo contrario. Dios quiere que seamos felices, que no suframos, que vivamos una vida agradable. Y Dios que pues nos muestra su camino, Dios nos ha mostrado su camino a través de su palabra. Por eso miren, Dios desde el comienzo le dijo a su pueblo Israel, le dijo: mira, aquí coloco delante de ustedes 2 caminos, uno que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte. Le dijo Dios: escojan por este, mire, este que lleva a la vida, escojan por este. Les dijo Dios: escojan este. ¿Saben qué hizo el pueblo? Escogió el otro. Fíjense, mis hermanos, cómo es el corazón del ser humano. El hombre mismo, por falta de discernimiento, por desobediente, mis hermanos, rompe su propia felicidad. Como quien dice, el hombre sufre porque quiere. Hemos escogido sufrir. Así que dejemos de sacar excusas para vivir alejados de Dios. Es que recuerden, somos pecadores. ¿Qué podemos hacer? Somos pecadores. Yo soy así. Y así me quedo, así me crió Dios. Pregunto, entonces, ¿para qué Dios? Si yo soy así y me quedo así, entonces, ¿para qué Dios? Si mi papá fue un tonto, entonces yo tengo que ser un tonto. Si mi padre fue un borracho, entonces yo voy a ser un borracho. Si mi madre fue drogadicta, entonces yo voy a ser drogadicta. No, mis hermanos, no. Todos podemos decidir qué hacer con nuestra vida. Escoge. Ahora, si yo vi, por ejemplo, si tú viste el sufrimiento que causó en un hogar, en una familia, un padre, un esposo que fue infiel, si hemos visto el sufrimiento que eso trae en mi familia, ¿yo por qué tengo que hacer lo mismo? Alguien dijo por ahí: amarrémonos los pantalones y seamos diferentes. Seamos diferentes porque podemos ser diferentes. De eso se trata el cristianismo, de que Dios puede ayudarnos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Yo no puedo hacer lo que vi que mis padres hicieron o mis semejantes. Debemos aprender, mis hermanos, a escoger lo que Dios quiere para mi vida. Pastor, pero es que el amor es ciego. ¿Quién dijo esa tontería? ¿Quién dijo que el amor es ciego? Una cosa es que los vuelva tontos o tontas, pero el amor, mis hermanos, no es ciego. Lo que pasa es que deseamos más lo que nos apetece que lo que nos conviene. Es lo que pasa, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nuestro problema no está afuera, que nuestro problema está aquí dentro. El problema no está en tu familia, no está en tu entorno, no. El problema está aquí dentro, mis hermanos, de nuestro corazón. El pecado que mora aquí dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que aceptar o aprender, mis hermanos, a aceptar nuestra culpa, nuestra responsabilidad delante de Dios, porque somos culpables delante de Dios de pecado, de pecadores. Ahora, si cuando vienes a la iglesia te ofende el mensaje, te ofende el predicador, te ofende el pastor, y dices: me voy porque esto no me gusta, esto como que es contra mí, como que me están tirando piedra, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué pasa? No estás aceptando tu culpa, no estás aceptando tu responsabilidad. Cuando vengas a la iglesia, mire, no vengas esperando escuchar un mensaje para el vecino o para la vecina, o para fulano o para sultano. Cuando vengas a la iglesia, estés preparado a recibir un mensaje para ti, porque el que no está aquí, pues Dios tendrá otro mensaje para él, ¿verdad? Pero yo vengo a escuchar es lo que Dios tiene para mí, lo que Dios quiere que yo haga.
lo que Dios quiere que cambie en mi vida, lo que yo necesito para ser más santo, para ser mejor esposo, mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Eso es lo que yo debo estar dispuesto a recibir y a aceptar. Todos tenemos un problema dentro de nosotros que se llama ¿qué? Se llama pecado. Por eso cuando oremos, a veces no oremos tanto para que Dios refrene nuestra lengua. Porque recuerden que dice la Biblia que la lengua, ¿cierto?, expresa que lo que está dentro, ¿verdad? Por eso debemos orar es para que Dios que cambie nuestro corazón. Porque mis hermanos, Dios puede inclusive arrancarnos nuestra lengua. Pero si en mi corazón hay maldad, hay odio, hay resentimiento, pues ese sentimiento va a salir, va a aflorar por los ojos, por las narices, por los oídos, por cualquier lado. Pero cuando Dios cambia nuestro corazón, mis hermanos, entonces lo que sale de nuestra boca, pues va a ser lo que está dentro, ¿verdad? Lo que está dentro de mi corazón. Cuando Dios sana nuestro corazón, la lengua solo va a expresar aquello que está dentro de nuestro corazón. Por eso nuestra oración debe ser ¿qué? Que Dios cambie de nuestro corazón. Es nuestro corazón, mis hermanos, el que está podrido dentro de cada uno de nosotros. Porque somos a veces muy buenos para destruir, pero somos muy malos para edificar, ¿verdad? Somos buenos para lastimar, pero muy malos para sanar. Somos buenos para derribar, pero muy malos para alentar. Alguien dijo por ahí, la gente no necesita la lengua de un verdugo que nos aplaste, sino la mano de un samaritano que nos levante. Por eso oremos siempre, mis hermanos, oremos siempre por sanidad de nuestro corazón. Miren, en el verso 18 del texto que leímos inicialmente, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es increíble que a veces inclusive hasta muchos ateos respetan más a Dios que muchos que dicen ser creyentes. Para muchos Dios no es nada. Para muchos Dios es menos que basura. Y no es que no crean en Dios, es que no lo respetan, no le honran, le ofenden con su estilo de vida, le deshonran con su testimonio. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios dentro del ser humano. No hay temor de Dios dentro del corazón del hombre y todavía nos preguntamos por qué estamos así, por qué el mundo está así. Mis hermanos, el verdadero problema no son los gobernantes, el verdadero problema no son los políticos, no son los corruptos. El verdadero problema, ¿saben qué? Es que no hay temor de Dios. ¿Por qué son corruptos los políticos? ¿Por qué son ladrones? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. ¿Por qué en el mundo hay tanta maldad? Porque está lleno de gentes que no tienen temor de Dios. Ese es el problema, mis hermanos, del mundo y del ser humano. Las excusas, pero es que, recuerden, todo el mundo lo hace, es normal. Todo el mundo lo hace. Es precisamente lo que Dios nos pide que hagamos. Que seamos diferentes a los demás, mis hermanos. No importa que todo el mundo lo haga. No importa que fulano lo haga o que sultano lo haga, no importa. Dios nos pide, repito, Dios nos pide siempre que seamos diferentes a esas personas, que seamos diferentes al mundo. O si no, ¿qué papel cumple Dios en nuestra vida? ¿Para qué sirve Dios en nuestra vida? Miren, como conclusión podemos decir que lo primero que necesitamos para que Dios nos salve, para que Dios nos ayude, para que Dios nos transforme, es que es reconocer nuestro pecado delante de Dios y declararnos culpables delante de Dios, porque somos culpables delante de Dios. Todos somos pecadores y todos ofendemos a Dios en cualquier momento. Si nosotros no reconocemos eso, Dios, ¿qué puede hacer? Si yo no reconozco mi problema, no reconozco mi debilidad, si yo no reconozco mi enfermedad, ¿cómo el médico me va a sanar? Es el primer principio para recibir de Dios su perdón, su transformación, reconocer que somos pecadores delante de Dios, que con nuestro pecado, que con nuestros malos actos, que con nuestros
pensamientos, actitudes, estamos ofendiendo a un Dios santo, a un Dios que es santo, perfectamente santo. No hay manera, mis hermanos, no hay manera alguna en que Dios pueda ayudarnos, en que Dios pueda transformar nuestras vidas, si nosotros no reconocemos que somos culpables de pecado delante de Dios. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo Alabanza. Quiero guiarlos en una oración. Ahí donde estemos, por favor, les invito para que cerremos nuestros ojos. Y quiero guiarles en esta sencilla oración. No es una oración mágica, no tiene magia. Sencillamente, si la decimos de corazón, con honestidad, con sinceridad delante de Dios, Dios puede ayudarnos porque su palabra dice: todo aquel que en Él cree y le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, dice, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice también la Biblia, con la boca confesamos para salvación, pero con nuestro corazón creemos para justificación. Yo sé que tal vez algunos de ustedes ya han entregado su vida a Cristo, han confiado en el Evangelio. El Evangelio del Señor es que Dios vino a esta tierra, se encarnó, sufrió, sangró y murió y resucitó al tercer día. Y con esa obra Él llevó nuestros pecados y nuestra maldad. Ese es el Evangelio. Si tú crees en ese Evangelio, amén, Dios te bendiga. Si hay alguien que todavía no lo haya hecho o esté dudando de hacerlo, o tal vez haya incertidumbre en su corazón, porque tal vez sí o porque tal vez no, quiero recordarte que la Biblia dice que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios. Quiero invitarle para que haga esta oración de corazón. Repito, no es ninguna magia, es una guía. Diga, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que tal vez he estado buscándote por lugares diferentes. Tal vez he estado buscando llenar ese vacío que hay en mi corazón en lugares diferentes, con personas diferentes, con cosas equivocadas. Pero hoy, Señor, yo reconozco que solamente tú eres la respuesta. Que tú viniste a este mundo, sufriste, sangraste y moriste por mis pecados. Que tu palabra me enseña que tu sangre preciosa tiene el poder de limpiar todos mis pecados. Yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, que me hagas una persona nueva, un hombre diferente, una mujer diferente, una nueva criatura. Y que nunca, nunca, Señor, permita que me aparte de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.